Nicolás, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, ¿cómo están? Un saludo para vos y para toda la audiencia. A ver, Nicolás, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿por qué surge, a partir de qué fundamento surge este respaldo totalmente incondicional, como ustedes lo denominan, a la figura de Sergio Tomás Massa? En primer lugar, creo que la fórmula Massa-Rossi hoy sintetiza un poco la posibilidad, primero, de tener una unidad dentro del peronismo a nivel nacional, más allá que existe otras fórmulas peronistas, pero creo que ha sido este gran esquema que se ha conformado, donde la mayoría de las fuerzas políticas dentro del peronismo, por supuesto la parte sindical, la parte también de la cámpora y otros sectores históricos del peronismo hoy respaldan con fuerza esta fórmula porque es un poco la que denomina lo que va a ser esta primaria, lo que necesitamos nosotros para este momento, ¿no? Por supuesto que hubo acuerdos, hubo una necesidad de que se pongan en funcionamiento cierto marco de concertación, porque esto fue lo que se dio en una semana, donde un día lunes arrancamos con dos fórmulas distintas, una que estaba encabezada por Scioli y otra que estaba encabezada por Guado de Pedro, y después a los 2 o 3 días ya se sintetizaba en lo que era la fórmula Massa-Rossi. Hay que entender que hay un gran sector, quizás dentro del peronismo, que tiene algunos reclamos hacia Sergio Massa, porque tiene que ver con que hay distintas circunstancias que han trascendido a lo largo de estos años, de estos 10, 13 años, en las cuales lógicamente todos podemos criticar o podemos llegar a no estar de acuerdo con algunas acciones que se pudieron haber tomado en su momento. Que es una persona que se ha hecho cargo de un ministerio en el cual, en un momento muy crítico, en un momento donde se especulaba mucho, ¿no? Los medios de comunicación, también por supuesto la oposición, especulaban con una hiperinflación, especulaban con un desequilibrio absoluto de la economía de nuestro país. Sergio Massa vino a estabilizar un poco eso, Roberto, y se Ujú. ve reflejado por distintas medidas que se fueron tomando este mes, estos días. Ya sin duda se ve muy claro donde se ha bajado un poco la inflación contra todas las especulaciones que existían. Se hablaba de un 7,5%. Bueno, el mes ha cerrado con un 6%, demostrando que se han tomado medidas para controlar esta situación. Por supuesto, ahora ha hecho anuncios del salario mínimo vital y móvil, de un incremento progresivo en estos próximos meses. También, por supuesto, lo que ha sido el programa Progresar, donde se va a aumentar un porcentaje también muy importante para justamente que hoy la sociedad argentina tenga mayor cantidad de recursos para afrontar la situación económica y que lógicamente pueda llegar un poco mejor a fin de mes. Sabemos que es un paliativo, sabemos que no es una definición que realmente va a ser contundente, porque ninguna medida económica puede ser contundente de la noche a la mañana, sino que es un trabajo progresivo y paulatino que hay que ir haciendo. Ujú. Y creo que Diputado, Sergio hoy planteó, sí. sí, hay un aspecto una palabra que me hace mucho ruido, que tiene que ver con la palabra incondicional. Yo recuerdo en los 90, por ejemplo, se lo respaldaba al gobierno de Carlos Menem, desde ciertos sectores, incluso gremiales también, de manera incondicional, y el gobierno de Carlos Menem ha sido el gobierno tal vez más neoliberal de toda la historia argentina, y ese respaldo incondicional hacía que, por ejemplo, más allá de ciertas ideologías, gremiales inclusive, se terminó avalando, se terminó permitiendo la privatización de YPF, el despido de miles de trabajadores en son de esa incondicionalidad. Esa circunstancia le dio cierto plafón al gobierno de Carlos Menem para hacer lo que hizo. Me hace bastante Sí. ruido esa palabra incondicional. ¿Este no va a ser el caso? Bueno, por supuesto que en caso que exista alguna posibilidad de que uno cambie la forma de trabajo que la venía llevando adelante, porque voy a decir algo a favor de Sergio Massa, y me parece que esto no es innegable, Roberto. Primero, de Ujú. que él ha sido uno de los responsables de 2003 al 2007 de la conducción de ANSES, donde se ha realizado el mayor cambio de reconversión social de transferencias hacia los que más necesitaban. Me parece que eso es algo que no se puede dejar de reconocer. Y segundo, en este tiempo como legislador ha hecho innumerables leyes, dentro de las cuales incluso ha trabajado en la reducción del impuesto a las ganancias, donde ha tenido un alcance principal en lo que es la matriz productiva de nuestro país, y creo que eso demuestra de que él tiene una línea política por lo que nosotros pensamos o queremos para nuestra Argentina y para que salga adelante.
lógicamente que las posibilidades cuando uno asume una conducción o una presidencia en un lugar tan importante como la de Argentina, puede tomar medidas distintas, pero hasta ahora lo que nos ha demostrado es que él ha logrado tener una buena relación con el establishment sin necesidad de vender los derechos de los trabajadores, ni por supuesto, ni mucho menos vender una situación de entrega de la sociedad. Y por supuesto ha tenido también un muy buen vínculo con el Fondo Monetario Internacional sin necesidad de tener que vender la soberanía argentina. Me parece que eso ha dado un voto de confianza de parte de todos los sectores del peronismo, y por supuesto de la mayoría, y casi no diría de manera absoluta, pero casi la totalidad del sindicalismo a nivel de Argentina, y por supuesto también a nivel local, y en ese marco confiamos de que no lo va a hacer, ¿no? Obviamente que seremos... Diputado, ahí el significado, lo había explicado en su momento también la vicepresidenta Cristina Fernández, el significado de Unión por la Patria era la necesidad de la unificación del Frente Oficialista en el orden nacional por la circunstancia que rodea a toda la coyuntura política nacional, y eso hacía imprescindible, según las palabras de Cristina, la unión por la patria. ¿Qué va a pasar en Chaco? Porque comentábamos que hay versiones cada vez más fuertes también de incorporar, atraer a otros dirigentes peronistas que en las primarias fueron por fuera. ¿Hay algo de eso? ¿Todavía hay conversaciones? ¿No se le cierra la puerta? ¿Esto ya está cerrado? ¿Qué información tiene usted al respecto, diputado? Bueno, en primer lugar, me parece que hay una persona que está conduciendo los destinos de la provincia, Roberto, que es Jorge Milton Capitanich, que tiene muchísima experiencia y creo que nunca cierra puertas de conversación con nadie, y no tengo dudas que si se ha planteado algún acercamiento o si se estaría avanzando en algo relacionado con eso, porque lógicamente la apertura Capitanich siempre ha tenido con todo el esquema, e incluso me consta, porque me ha pasado vivirlo muy de cerca, hasta en la definición de los cierres de lista que hemos tenido nosotros antes de las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Hasta las últimas horas se intentó buscar ese acuerdo que lamentablemente no se logró, pero la predisposición de Coqui creo que ha sido clara y contundente, y nos ha manifestado lo que ha tenido la posibilidad, nos ha manifestado. Entonces parece que eso no hay que entrar en discusión de que se puede lograr o que se está buscando o se va a intentar hacer todo lo posible para el acompañamiento. Hay sectores del peronismo que seguramente serán más sencillos o por lo menos que estarán más predispuestos a cerrar, y otros que no. Pero lo que sí es cierto, y esto lo puedo garantizar, que hoy hay una estructura del peronismo quizás con más experiencia, el peronismo con más historia, de dirigentes que hoy están intentando llevar adelante esa movida de poder juntar estas partes más complejas, que en este caso sería las dos fuerzas mayoritarias, o por lo menos dentro del peronismo, que sería secundarias, mejor dicho, pero importantes dentro del peronismo, que sería Gustavo y Pepo. Algunas estarán más cerca que otras, pero lógicamente que se van a seguir haciendo movidas intensas en todo lo que corre este mes. La fórmula un poco más a Rossi también ayuda a que todo el peronismo de la provincia, todos estos sectores que estoy mencionando, van a trabajar para que esa fórmula vaya por delante, por lo cual puede ser un indicio de unidad para lo que pueda seguir después del 17 de septiembre. Ajá, hablando de fórmula, diputado, sí. La fórmula no se toca, la fórmula Jorge Capitanich, Analía Rach, porque incluso se dio versiones, parece una jugada muy audaz en el caso de que esto se haga, de que podría haber una renuncia de esa candidatura a la vicegobernación de Analía Rach para posicionar en ese lugar como vicegobernadora, como candidata a vicegobernadora, a Elida Cuesta, la actual presidenta de la legislatura. ¿Esto es posible? Dicen que hay un vericueto legal que esto lo permitiría, lo avalaría. ¿Lo considera esta una opción viable que se puede llegar a evaluar, diputado? Bueno, ahí primero decirte dos cosas, Roberto. Primero, que nosotros somos orgánicos, y acá en la provincia hay una conducción, y por supuesto él en principio no nos va mucho, tenía una relevancia un poco mayor que las personas, y claro, es una realidad, y en ese marco nosotros estamos trabajando todo el peronismo en la provincia del Chaco, el TJ, está trabajando en normalizar todas las juntas locales, está haciendo un gran trabajo ahí junto con el secretario general, con Raúl Vittel, y están siendo acompañados algunos candidatos también a diputados, están recorriendo toda la provincia, porque la intención máxima es a fin de mes, si no recuerdo mal, creo que 29 cada sábado de julio, se estaría convocando un congreso provincial, ¿no? Esa es la intención, de que el TJ convoque un congreso después de muchísimos años, y las definiciones que determine el congreso, la verdad que seguramente van a ir alineadas a las necesidades
institucionales y por Claro. supuesto también planteadas por quien conduce el espacio político, pero desconozco si se puede llegar a ese alcance, ¿no? La Claro, verdad que incluso nosotros vamos a diputado, buscar, incluso sí, diputado, estamos hablando con el diputado Nicolás Slimel, diputado que va por la revalidación de su banca en las gubernamentales, en las elecciones del 17 de septiembre en la provincia. Diputado, incluso se habla de que se daría la renuncia, se bajaría Gustavo Martínez de su candidatura como gobernador por el Frente Ser para fortalecer de esa forma al oficialismo, y otro tanto haría Diego Arévalo de su candidatura como intendente de Resistencia por el Frente Oficialista para fortalecer de esa manera, de esa forma, la candidatura del Frente Ser en la ciudad de Resistencia. Esto también se va a discutir en el Congreso Provincial del PJ. bueno, la verdad que se pueden discutir muchos temas, Roberto. Eso lo va a determinar el presidente del partido, cuáles van a ser las cuestiones más importantes, pero nosotros estamos abiertos, no sé si a cualquier precio, pero sí estamos muy abiertos y predispuestos a la unidad, lo hemos manifestado siempre. No tengo dudas que no ha sido responsable, que no tuvo nada que ver, no tuvo responsabilidad capitanicia en el cierre del armado de las listas y la unidad posterior. Entendemos que las pretensiones eran realmente excesivas y me parece que en un marco de extorsión es imposible cerrar un proceso de negociación, pero bueno, hoy la coyuntura, las necesidades de la sociedad, lo que hoy nos plantea el pueblo, lo que nos plantean, lo que se plantea dentro de la cuestión del partido justicialista, y el documento que nosotros lo hemos sacado este último jueves también lo dice, si uno presta atención al final, Roberto, plantea la posibilidad de la unidad de los distintos sectores políticos dentro del justicialismo, porque es necesario ir todos juntos de cara a esto, pero bueno, en ese marco y en el proceso de hasta dónde uno puede alcanzar o entregar algo o tratar de ceder algo, lo va a definir la conducción. Nosotros somos orgánicos, lo vamos a respetar y vamos a acompañar la decisión que tome nuestro presidente del partido. Clarísimo, diputado. Lo último, porque la semana pasada hablábamos acá también por el dedo en la llaga con el diputado nacional Gerardo Cipollini, y que él manifestaba en relación a la propuesta que está haciendo Patricia Bullrich, también Horacio Rodríguez Larreta, de una reforma laboral que resulta bastante contractiva, bastante perjudicial para los derechos de los trabajadores en el caso de que Juntos por el Cambio llegue al poder y aplique esa reforma laboral, y queríamos conocer la opinión suya respecto de esta propuesta, que por ahora es una propuesta que podría tener un poco más de fuerza en el caso de que Juntos por el Cambio llegue al poder. ¿Cuál es su mirada acerca de esta reforma laboral regresiva, como lo llamamos nosotros? Sí, totalmente regresiva. Me parece que hoy ya no han perdido ni siquiera el pudor de decir lo que van a hacer en contra de los derechos laborales. Es una vergüenza que un legislador de la provincia, sabiendo que, a ver, porque acá hay que plantear dos cuestiones, Roberto. Nosotros siempre lo hemos por ahí conversado contigo. Sabemos que hoy la parte más débil dentro del sistema laboral son los trabajadores, porque son los que están más indefensos, no porque no tengan protección sindical, sino porque el sistema hace que muchas veces las defensas sindicales y los controles laborales no permitan realmente que eso tenga un resultado positivo. Lo hemos reflejado acá en la provincia del Chaco. Hay inspecciones laborales, por supuesto que hay miles de inspecciones, pero hoy conviene al empresario pagar la multa y no pagar realmente la regularización del trabajador. Conviene que terminar echándolo al trabajador y que no que tenga que arreglar por mucho menos monto de lo que le corresponde, porque el trabajador no puede esperar 5, 6, 7, 8, 10 años para poder llevar adelante un juicio y cobrar lo que realmente le corresponde. Entonces, en ese marco, realmente seguir debilitando la estructura me parece que no es algo que va a ser conveniente. Que nosotros tenemos que rediscutir la estructura laboral de trabajo y de cómo nosotros vamos a encarar los próximos años por la necesidad que existe en términos estructurales, 40 o 45% de informalidad laboral, por supuesto que lo tenemos que hacer, pero siempre en beneficio de las dos partes, de la parte del trabajador y de la parte del empresario, y esto no hay discusión. Por eso nosotros, cuando se habló y que lo hemos conversado en alguna oportunidad también acá en tu programa, Roberto, del proyecto que había acompañado la Confederación General del Trabajo, de la reducción horaria tanto de 48 horas a 40 o a 36 horas, que son, incluso esto, en algunos convenios colectivos de trabajo ya se está aplicando en Argentina, como por ejemplo el de televisión, el de Patsai, se está aplicando actualmente y ha tenido buenos resultados. Tiene que ver con la posibilidad, no solamente de darle un beneficio al empresario, porque si un trabajador en 6 horas hace la misma producción que la hacía en 8, no significa que va a ahorrar en luz, va a ahorrar en posibilidades de tener un funcionamiento distinto o incluso mejorar su productividad, porque esas 2 horas que puede incorporar un nuevo agente va a darle mayor productividad a la que ya tenía con anterioridad, entonces va a poder producir más y va a ganar más en ese sentido. Entonces, pero también al trabajador le damos la posibilidad de que pueda
descansar esas 2 horas, hacer cuestiones recreativas, poder compartir con su familia, poder desarrollarse profesionalmente en otra actividad que por ahí le parezca, y no realmente estar esclavizado a tener que llevar adelante un proceso en el cual es muy complejo. Pero en ese marco nosotros tenemos 2 cuestiones que quieren tocar ellos que me parece gravísimo. Primero, la indemnización. Realmente el problema de Argentina es la especulación que uno hace del problema de Argentina y, por supuesto, la quita la posibilidad de modificación de los convenios colectivos de trabajo, que es ley para las partes. Digamos, nosotros, si es lo que nos fortalece en Argentina, son los convenios colectivos de trabajo, que hay que actualizarlos en algunos casos, por supuesto que hay que actualizarlos, hay que rediscutirlos, pero eso tiene que crearse un ámbito por parte del gobierno, del Ministerio de Trabajo de Nación, donde los empresarios y los gremios los trabajadores se puedan sentar a rediscutir su propio convenio colectivo de trabajo, no que venga una política general, porque esas políticas fracasaron, no sirven y verdaderamente no nos llevan a ningún lado. Nosotros tuvimos un candidato hace poco tiempo, hemos tenido un precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, que fue Porini, que ha sido una persona que no permitía ingresar a los inspectores de la Dirección Provincial de Trabajo a la empresa que él tiene. Entonces, porque ponía trabas dentro de lo que era la cuestión, o hacía el enfrentamiento de trabajadores con trabajadores. Le decía a sus trabajadores que no permitan el ingreso para que no se hagan los controles de fiscalización, sabiendo que había empleados de negro. Yo esto lo denuncié en la legislatura y se lo dije personalmente al candidato, al precandidato por Juntos por el Cambio, justamente en la Comisión de Legislación del Trabajo. Entonces, claramente ellos no tienen intención de proteger al trabajador de ninguna manera. Lo que están buscando es generar un liberalismo absoluto en el cual ya sabemos cuál va a ser el resultado, en el cual no sirve tampoco en ninguna parte del mundo en un país serio, ¿no? Yo he escuchado distintas cuestiones y realmente un proceso de mayor trabajo. Nosotros no somos un país que no trabaja ni que no tiene una estructura laboral que le convenga al empresario. Lo que sí hay que rediscutir es otras cuestiones. Hay que rediscutir cómo beneficiamos al trabajador, pero también cómo en ese proceso de beneficio al trabajador se puede beneficiar al empresario. Es entre todos, no es con una sola parte. Bien, clarísimo, diputado. Será hasta la próxima y estaremos atentos a ver qué pasa en ese Congreso Provincial del PJ este mes. Dale, muchas gracias, Roberto. No, por favor. Abrazo grande. Ahí ha pasado el diputado provincial Nicolás Slimel, que sí.